porque ya no sería fácil, de una manera fácil. Muchas gracias, consejero. En primer lugar, muchas gracias por estas merecidas afirmaciones que habéis estado haciendo, estas referencias que habéis estado haciendo a mi trayectoria. Efectivamente, el consejero hablaba de que hace 10 años, ahí en una esquina, estaba justo al lado de Ginés Huertas, ¿no? Estaba Clemente, hace 10 años, en la presentación de ese libro, este libro que fue el de gestión ambiental que hablaba Antonio, y que fue la recopilación del conocimiento de todo eso que habla Clemente, de todo aquello que yo había aprendido de ellos, porque eran años en los que ya había pasado la famosa frase de Clemente. Clemente hacía muchos años decía: el medio ambiente es labor de apostolado. Cuando a finales de los años 90 las empresas estaban implicadas, las empresas lo veían claramente como un factor de competitividad, ya él hizo posible, porque fue él el que junto con la administración regional, la que puso en marcha facilitó aquellos acuerdos voluntarios, que por cierto, se han copiado desde el País Vasco y desde Madrid. En Madrid a esos acuerdos voluntarios le llamaron pacto empresarial o algo así, y en el País Vasco eran acuerdos voluntarios con sectores empresariales. Y esos funcionarios vinieron aquí a aprender en aquella época cómo habíamos puesto en marcha aquellos acuerdos voluntarios. Es ese momento el que me lleva a sintetizar todo ese conocimiento y poner en marcha ese libro. Después, durante años, muchos amigos me insistieron en poner en marcha una actualización. Efectivamente, Clemente decía que no solo fueron instrumentos los que en aquel momento, herramientas que la ley posibilitaba, como los acuerdos voluntarios para la adecuación ambiental, la ley 195, sino también todo el desarrollo normativo. Todo el desarrollo normativo, todo el desarrollo reglamentario, que además mucho está en vigor, se ha hecho a partir de aquel momento, y el último era del año 99, el decreto de vertidos industriales al alcantarillado. O sea, toda esa labor en la que el Consejo Económico y Social tuvo un espacio preferente al aportar su visión en aquel desarrollo reglamentario que pasaba por vuestra cocina también, como no podía ser de otra forma. En todo aquello aprendimos, era aquel momento, y pusimos en marcha una serie de herramientas que nos parecían que se podían buscar en aquel libro. Bueno, pues ahora la actualización tenía un problema, claro. Ya tantos años después habían cambiado bastante las cosas, ¿eh? La producción normativa sigue siendo bestial. La Unión Europea, en estos 6 meses últimos de este año, ha puesto en el Diario Oficial de la Unión Europea 29 nuevas directivas. O sea, aunque no haga el Estado producción normativa propia, apenas le da tiempo a seguir incorporando a derecho interno todo lo que producen este club de avanzados en materia de medio ambiente que es la Unión Europea. Por lo tanto, el libro tenía que tener un apoyo importante en una actualización continua de la legislación ambiental. Y por otra parte, ya hoy no se podía lanzar un libro que no tuviera detrás de cada capítulo unos enlaces como una extensión natural directamente a través de Internet y a los documentos, a los espacios web de las administraciones, ir directamente a esa bibliografía, pero de forma automática. Claro, todo eso se pensó y dijimos, bueno, la fórmula va a ser una serie de bases de datos actualizables para la legislación y también un CD que permita conectar con Internet detrás de cada capítulo con todos esos enlaces donde están los documentos para ampliar. Pero hace un año dijimos, vamos a dar el salto, esto no es posible o no es bueno dejar en manos de los usuarios la penosa actualización continua de la legislación, aunque sean bases de datos personalizables, y vamos a crear la web. Por eso se pone en marcha Web Ambiental. La Web Ambiental es, yo creo que la extensión natural de un libro electrónico. Los libros electrónicos en el sector de la arquitectura, de la medicina, del medio ambiente, ya hoy en día se plantean con
una web de respaldo donde automáticamente se va volcando información y se convierte, como decía el consejero, o se intenta convertir en un espacio del conocimiento. En esa web ambiental, ahí sí que, y de forma gratuita, se pueden encontrar esas 580 disposiciones que decía Tono, en formato Word, la mayor parte de ellas, y se puede entrar a 3.000 documentos en un espacio que se llama ecodocumentación. Hay 1.000 empresas con página web, es un directorio de aquellas empresas que tienen página web. Todo esto es una referencia a nivel nacional. Insisto en que yo creo que hemos pegado el salto gracias a aquella década, aquel final de la década de los 90 y principios de los años 2000, que nos llevó a posicionarnos, y yo digo muchas veces, con autoridad en el tejido nacional, en el tejido del conocimiento ambiental nacional. Esta esquina del 3%, del 3 y pico por ciento en habitantes, en Producto Interior Bruto, esta esquina en algunos espacios del conocimiento no es el 3%. Y podemos exportar información, podemos exportar herramientas, exportar ese conocimiento, y el salto definitivo ha sido coger la tecnología de los mecanismos de participación, lo que se llama Web 2.0. Y hemos llenado la web de espacios como el blog, donde hemos metido ya 2 artículos de ámbito nacional. El primero es el resurgir de la deducción ambiental en el impuesto a sociedades con el borrador, con el anteproyecto de ley de economía sostenible. Y luego un aspecto muy interesante es las posibilidades económicas que va a tener para la agricultura el que se mete como sector, igual que el sector forestal, en ese proyecto de ley de economía sostenible para compensar emisiones de CO2. La agricultura, con las investigaciones que se han llevado en la consejería, se demuestra que una parte importante de la agricultura del Mediterráneo es un sumidero neto de CO2. Ese sumidero puede ponerse en valor, y los grandes contaminadores, los que pueden adquirir voluntariamente para la responsabilidad social corporativa, para un gesto ante las partes interesadas, tienen ahí un sumidero en el que financiar esa capacidad de absorción. Esos 2 artículos. Tenemos también mucho interés en el desarrollar una enciclopedia compartida de gestión ambiental, que es la Wiki, en la que esta misma mañana estaba viendo, porque estuvimos trabajando el fin de semana para meter la primera información. Y luego hay un periódico ambiental, no es el periódico de la calidad, ni ese es el objetivo del que hablaba Clemente, que es un referente, el periódico que ellos tienen, el diario medioambiental que tienen en su gabinete. Esto es otra cosa, es aprovechar las